Hoy te muestro esta estación energética portátil. Vamos a ver su funcionamiento y entender para qué está diseñado este aparato. Si solo tengo una nevera, un ordenador y pocas luces, ¿podría vivir con este sistema? Dale al power, que en este vídeo te lo muestro. ¿Sabías que el Sol emite a la Tierra 4000 veces más energía de la que consumimos? Esto quiere decir que la radiación solar recibida en una hora equivale al consumo mundial anual de electricidad. España es uno de los países de Europa que más potencial tiene para este tipo de energías, pues recibe de media unas 2500 horas de sol al año. Atentos aquí, que os despistáis con el cosmos. Este es el Bluetti. Yo lo llevo muy mal esto de los nombres, sobre todo si mezclan letras y números, así que Bluetti para los amigos. ¿Qué es interesante con este producto? En un sistema solar convencional tienes por un lado las baterías, el inversor, y en este sistema tienes todo en una sola máquina, además de que tiene un montón de conectores diferentes. Al final del vídeo te voy a dar mi opinión sobre este producto. Estos son los cables con los que viene este aparato. Tiene un transformador de 500 vatios y unos conectores para los paneles fotovoltaicos. Este es para conectar con los paneles solares y este con el mechero del coche. Todas estas son las salidas. Tiene 4 enchufes de 220 voltios en corriente alterna. Podemos conectar hasta 2000 vatios de potencia, con un pico de arranque de 4800 vatios. Esto es muy útil cuando tienes una herramienta con un consumo alto al iniciarse, por ejemplo, la bomba de agua. Aquí tenemos distintos tipos de conectores USB. También tenemos 3 salidas diferentes de 12 voltios. En la parte superior tiene 2 tomas para cargar móviles de forma inalámbrica. Las entradas están en el lateral. Estas son las entradas que tiene. Aquí se puede conectar el transformador para cargar la batería desde la corriente normal. Puede llegar cerca de los 500 vatios y tarda unas 4 horas en cargar. De corriente continua, es decir, con los paneles solares, puede cargar hasta un máximo de 900 vatios. Si cargamos simultáneamente de la red y los paneles solares, puede llegar a 1400 vatios. Aquí tenemos los 2 puertos para conectar hasta 2 baterías. La batería tiene una vida útil de unos 3500 ciclos. Esto quiere decir que si cargamos y descargamos la batería una vez al día, nos durará unos 9 años y medio con una capacidad de más del 80%. La estación pesa unos 28 kilos. Para mí no es cómodo estar moviéndola de un sitio a otro. Lo primero que vamos a hacer es poner la batería a cargar con los paneles solares. Nosotros tenemos 3 paneles solares de 200 vatios cada uno, unos 20 voltios y 10 amperios de máxima. Los paneles solares vienen cada uno con sus cables. Son portátiles, fáciles de transportar y de instalar. Es importante posicionarlos para captar máxima luz, bien enfocados hacia el sol. Vienen con unos soportes para apoyarlos en el ángulo correcto. Cuando tienes varios paneles, se conectan entre sí, positivo con negativo. El positivo de un extremo y el negativo del otro son los que se conectan al cable que trae el Bluetti, y de ahí al generador. Se le puede conectar cualquier panel solar, mientras estemos dentro del rango de voltaje permitido, que es de 10 vatios a 145, y no sobrepasemos los 15 amperios. Ya está cargando el Bluetti con las placas solares. Ahora vamos a la pantalla táctil. Lo primero que se ve en grande es el tanto por ciento de carga. Aquí podemos ver el porcentaje de nuestra batería y podemos llegar a conectar hasta 3 baterías. En este botón vemos el porcentaje de lo que está cargando de los paneles solares, y en este si estuviésemos conectados a la corriente. Aquí nos indicarían las salidas
de corriente alterna, si tuviésemos algo conectado, y aquí las de corriente continua. Para conectar tendríamos que darle a estos botones, que sería activar la corriente alterna, y ahora ya podríamos enchufar algo, o la corriente continua, y entonces podríamos poner algo en los USBs o en la corriente continua. Settings son las distintas configuraciones. Es muy sencillo e intuitivo, sobre todo si sabes inglés, porque solamente puede estar en inglés o en alemán. Vamos a lo que realmente importa, que es poner la máquina a prueba. Para probar qué es lo que puede hacer el Bluetty, vamos a conectarle diferentes aparatos. He traído un ordenador portátil, una caladora, un calentador de agua. Y os preguntaréis, ¿qué es esto de aquí atrás? Pues esto es un molino, que nos sirve para moler todo tipo de granos y semillas. Bueno, empezamos con las pruebas. Empezamos con el ordenador, que es de lo más bajo de consumo. Lo que queremos realmente ver es cuánto puede aguantar la máquina. A ver, el ordenador está entre unos 80 y 100 vatios. Ahora vamos a poner la caladora. Y ahora vamos a poner también la kettle. Hemos llegado a un poco más de 2000 vatios y ha seguido funcionando. Así que ahora ya vamos a hacer la prueba definitiva. Vamos a enchufarle el molino a ver qué tal responde. Empezamos. Kettle, molino, ha saltado una alarma, pero ha seguido funcionando con un pico de más de 2500 vatios. Llevamos conviviendo con el Bluetty unas semanas y desde que llegó nos preguntamos si podríamos vivir con este sistema solamente. Para ver si esto es posible, hicimos un simulacro. ¿Puede la batería cargada al 100% tolerar nuestros mínimos de consumo durante 24 horas? Pusimos a cargar una nevera de 100 vatios durante 12 horas, que serían unos 1200 vatios. Un ordenador de unos 90 vatios durante 6 horas, unos 540 vatios. Un ordenador más grande de unos 150 vatios durante 6 horas, 900 vatios. 5 horas de luces de bajo consumo de 10 vatios, unos 100 vatios. 2 teléfonos que consumen unos 30 vatios al día y un total de 2800 vatios al día. Por la mañana la batería se había descargado hasta el 7%. Por lo tanto, no es suficiente para nuestro consumo. Pero para eso, este modelo viene con un añadido. La batería auxiliar pesa cerca de 22 kilos. Es algo más ligera que el Bluetty. Una batería extra. De hecho, se pueden acoplar hasta 2 baterías extra. Estas son de 2 kilovatios, pero se pueden acoplar baterías de 3 kilovatios. Por lo tanto, este sistema permitiría llegar a tener 2 más 2 más 2, 6 kilovatios. O 2 más 3 más 3, 8 kilovatios. Metiendo números y sumas. ¡Puf! ¿Y cómo van las conexiones? Pues trae este pedazo de cable para conectar del Bluetty a la batería. Tiene una conexión independiente para cada batería que queramos acoplar. Sujetando este botón, introduzco y cuando ya ha llegado al tope, le pongo el candado. Y el otro cable en la otra batería. A ver, llega al tope, ya está. Y ahora lock. El cable es muy largo porque es el mismo que si tuviésemos una batería más encima. Pero la verdad, esto se hace un poco incómodo. Estaría bien si pudiese tener un cable más cortito. La batería auxiliar se puede cargar a través de las diferentes conexiones del Bluetty o con el transformador que trae el Bluetty. Las salidas que tiene son de USB y una salida de mechero de 12 voltios. Vamos a encenderlo. El indicador de la batería dice que está al 100% de carga. Vamos a comprobarlo en el panel. Podemos ver que ahora tiene 2 baterías, una al 19% y la otra al 86%, que hacen un total de estar al 52%, las dos juntas. Es importante puntualizar que cuando estamos cargando, primero carga el Bluetty y luego la batería auxiliar. Es decir, hasta que el Bluetty no está cargado al 100%, no empieza a cargar la batería auxiliar.
Conclusiones. Este aparato funcionaría estupendamente en una casa de fin de semana. Para nosotros que tenemos un uso continuado de la energía, la carga solamente con los paneles solares no es suficiente para equiparar el consumo. En verano seguramente no tendríamos ningún problema, pero en invierno, con menos horas de sol y más días nublados, no podríamos aguantar más de 2 días sin que se nos fuese la electricidad. Entonces, ¿a quién le recomendaría yo este aparato? Pues seguramente si tienes una casa de fin de semana, donde pueda cargar a lo largo de la semana y solamente se use en unos días puntuales, a lo mejor también para una camper, y también me parece muy útil para tenerlo como un sistema de backup, es decir, como un generador. Si tienes otro sistema solar más potente y cuando hay algún problema con ese, pues puedes usar este para aguantar unos días.